Estas imágenes que veo ahorita son el centro, a ver, se lo voy a plantear de esta manera. ¿Recuerda las imágenes que se veían del centro de migrantes, el centro, la estación o el centro migratorio? Ya ve que se ve de frente y están como unas rejas, ¿no? Eso es, lo que está atrás de las rejas es lo que acabamos de ver. Son imágenes que se dieron a conocer en las cámaras de seguridad que tienen ahí, que son previas a lo que pasó, y pudo haber sido previo, estamos hablando de 10 minutos o hasta menos, ¿no? Eso es para que usted se dé una idea. Bueno, por lo pronto, le quiero decir que yo no sé, pues claro que es importante lo que le voy a contar, pero uno piensa que las cosas deben de ser de otro calibre. Pero por lo pronto, pues ya hay detenidos por la muerte de 39 migrantes en Ciudad Juárez. Son 5 personas señaladas por este hecho. No se menciona ningún mando de inmigración. Y vaya usted a saber, a lo mejor ni lo van a mencionar, ¿eh? Por otro lado, el gobierno anuncia que va contra la empresa de seguridad privada que vigilaba este lugar, luego de detectarle varias irregularidades. Esta empresa parece que es una empresa que todo indica, el gobierno le dio la concesión, la maneja un cónsul honorario de Nicaragua y también no solamente actúa en este lugar, sino también actúa en otros estados del país, también estados particularmente fronterizos. Veamos esto antes de conversar sobre el tema. Detuvieron a 5 presuntos responsables de la muerte de 39 migrantes en el incendio de la estación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. Se finalizó la audiencia y se concedieron 6 órdenes de aprehensión en contra de 3 funcionarios del INAMI, 2 policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio. Órdenes que se solicitaron por el delito de homicidio doloso, así como con dolo eventual y por el delito de lesiones. Falta una orden de aprehensión por ejecutar. Continúan las investigaciones en la cadena de responsabilidades para ver cuáles eran sus obligaciones y cuáles fueron las acciones u omisiones que realizaron y que con ellas su conducta es punible desde el punto de vista penal. La secretaria de Salud y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez, señaló que la empresa de seguridad privada solo tenía reportados a 4 elementos de seguridad, la cual no contaba con los permisos para la aportación de armas. La empresa de seguridad privada, reitero, que está a cargo de la estación se llama Grupo de Seguridad CAMSA. No tenemos conocimiento de otra empresa. Esta empresa ya tiene un proceso administrativo sancionador para revocar el permiso e imponerle una multa y no volverá a dar el servicio como ya lo expusimos. Se le rescindirá el contrato por parte del INAMI y el Servicio de Protección Federal entrará con sus elementos para hacerse cargo del servicio, digamos así, en general. Los socios de la empresa son David Vicente Salazar Gasca y George McPhail Trullet. Esta empresa solo tiene reportados a solo 4 elementos, pero el contrato con el Instituto Nacional de Migración era por 503 elementos para estaciones en 23 estados del país, por lo que la empresa enfrentará otro proceso por su probable responsabilidad en la muerte de los 39 migrantes. Rosicela Rodríguez indicó que se comenzará con la reparación del daño para las víctimas y sus familias. Heraldo Media Group, Luis Pérez Curta. Bueno, muchos elementos para hablar de esto, ¿no? Le hemos pedido a Alma Guadarrama, investigadora y especialista en migración de la Universidad La Salle, que hablemos del asunto, lo sigamos poniendo en perspectiva. Como usted lo sabe, desde el lunes, desde el martes particularmente hemos venido hablando ayer, martes, miércoles, jueves, seguramente lo haremos mañana para ver lo que hemos llamado las secuelas del horror. Y la idea es saber ante qué estamos, basta con que detengan o qué otra cosa sucede aquí. Bueno, Alma, te agradezco mucho que estés con nosotros. ¿Cómo has estado? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches a tu auditorio. A ver, ¿cómo ponemos en perspectiva a 2 días de lo que ha sucedido? Detenciones, dimes y diretes, nos solidarizamos, vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Ningún alto funcionario ha abierto la boca, ni siquiera para parar y decir si vamos a dar una explicación. El director del Instituto de Migración, el secretario de Gobernación pasa la pelota, el subsecretario, el queridísimo Alejandro Encinas, nada. A ver, te echo todo eso para que nos echemos a andar, si te parece, Alma.
Claro que sí, Javier. Bueno, pues voy a partir del comentario que tú hiciste. Este es un hecho que ya se venía viendo. Eh, Recordemos que en Tenosique sucedió un hecho similar en 2020, justamente también en marzo, 31 de marzo del 2020, se suscitó de igual manera un motín y un incendio que no tuvo las proporciones de este suceso tan trágico, con un número total de muertos de 39 aproximadamente, más los heridos, pero son situaciones que ya se venían dando. También en Tapachula se han presentado enfrentamientos, motines, y esto pues solamente es producto de la desesperación de los migrantes al verse asegurados en estas estaciones migratorias y por lo tanto frustrado el sueño de tener una vida mejor y en otro de los casos, pues proteger su integridad ante la delincuencia y la violencia que se genera o que está presente en sus estados, llámese Honduras, Guatemala, El Salvador, etcétera, que son principalmente las nacionalidades que tenemos en los flujos migratorios. Debo comentarte que el flujo migratorio ha cambiado sustancialmente y entonces tenemos varias nacionalidades y de ahí justo que en la muerte de estos migrantes encontramos colombianos, ecuatorianos, incluso venezolanos, ¿no? Entonces es un fenómeno que se les salió de las manos, ya está fuera de control de nuestra autoridad y que definitivamente tiene que retomar el camino porque está contra flujo, va en contra del principio de dignidad humana, de los derechos humanos, en este doble discurso de proteger los derechos de nuestros nacionales, pero al mismo tiempo violentar y transgredir con estos hechos, que son prueba fehaciente, la vida y la integridad de otras personas. Alma, ¿encuentras que la política migratoria llevada a cabo en pasadas administraciones tuvo un giro propositivo en esta presente administración o un poco seguimos como en la misma ruta, No, Javier, definitivamente no. Seguimos en la misma ruta. El discurso, y esto se dio desde la toma del Ejecutivo en este sexenio, fue de brazos abiertos, pero se quedó justo en eso, en un decir, en un discurso, vamos a dar trabajo, vamos a darles la bienvenida. Pero se queda en eso, ¿no? Y la muestra fehaciente de esto es el hecho trágico que se presentó en Ciudad Juárez hace unos días, pero que seguramente se va a seguir presentando porque las estaciones migratorias no tienen las condiciones necesarias para alojar a los migrantes, entendiendo que no son criminales. Y entonces pareciera que las estaciones migratorias son físicamente cárceles cuando... Sí. No se trata de sanciones de carácter penal, sino más bien es una cuestión administrativa, una infracción de carácter administrativo, ¿no? Y entonces está priorizando el discurso de securitización sobre un discurso de derechos humanos que debe significar el cuidado, la protección, el goce de derechos que consagra nuestro artículo primero constitucional. Y si seguimos en esta línea, pues vamos a encontrar, por ejemplo, que la propia norma se contradice con el discurso de derechos humanos del que nos habla la Secretaría de Gobernación y por supuesto, el propio jefe de Estado, cuando se permite que la Guardia Nacional esté integrada por elementos militares, incluso de la Policía Naval y de la extinta Policía Federal, y son precisamente los que coadyuvan en las labores, claro, a petición del Instituto Nacional de Migración, para la verificación, revisión, etcétera, en tareas migratorias fundamentalmente. Entonces, pues ahí hay un totalmente contrasentido. Sí, híjole. A ver, ¿qué te parece lo que ha sido la reacción, Alma, Guadarrama, la reacción inicial del gobierno? Ayer hemos platicado con colegas tuyos, entonces dicen, al principio fue hasta casi insensible, pues estaban protestando y ellos solos, en fin. Pero luego, como dicen, ha habido como una especie de transición hacia otra mirada. A mí me cuesta trabajo esta versión, como que sigo pensando que estamos muy nos solidarizamos y las familias y los vamos a indemnizar y todo lo que te decía hace rato. A ver, pero esta es una impresión.
Sí, Javier, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece que la primera reacción de nuestro gobierno, pues coincide con esta idea de securitización, con esta idea de alineación a los objetivos de otros gobiernos como Estados Unidos y lejos de la protección de la vida de los migrantes. Me parece que la reacción de la reparación, la indemnización, etcétera, pues es una consecuencia a una falta, a una omisión total del gobierno y a una posible responsabilidad internacional en la que podríamos caer como Estado ante organismos internacionales, incluso ante el reclamo y el llamamiento de los estados de origen de los migrantes fallecidos. Insisto, me parece que esto está totalmente contrario. La norma va por un lado y la política va por otro, y el discurso desde el gobierno está por otro lado. No hay una articulación porque no hay una visión integral en donde en la mesa, en el centro, esté los migrantes, la vida de los migrantes, el interés de los migrantes. ¿No va a pasar mucho o sí va a pasar mucho? ¿Cómo ves las cosas, Alma? Bueno, yo creo, Javier, que no va a pasar mucho en el sentido de seguramente se va a indemnizar para evitar reclamos. Definitivamente vamos a tener responsables detenidos. Bueno, ya los hay, ya se hizo el pronunciamiento, pero me parece que no va a pasar de ahí. Las estaciones van a seguir teniendo la estructura que tienen porque el flujo migratorio sigue creciendo. Basta con mirar los ojos hacia el sur, en Oaxaca, o pues en Ciudad Juárez, donde están varados muchos migrantes. Perdón, Javier. Bueno, te agradezco. Muchas gracias, Alma Guadarrama, que estuviste con nosotros. Que tengas buena noche. Gracias, Alma. Gracias, Javier. Buena noche a todos. Adiós. Gracias.